Buenos días para todos. Esperamos que hayan amanecido muy bien y pues que tengan un muy buen día el día de hoy. Hoy comenzamos con básicamente actualizaciones de los mismos hechos que hemos venido tratando. Entonces estamos hablando de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, los resultados de lo que fueron las elecciones parlamentarias en Europa, y concretamente vamos a tratar el tema de Gran Bretaña, pues porque nos va dando luces y vamos empezando a conocer hechos que podrían marcar el desenlace de lo que ha sido ese enfrentamiento político interno por, digamos, uno o varios motivos entre los laboristas y los conservadores principalmente, unos que van por el Brexit y otros que van porque se efectúe un nuevo referendo y se le pregunte de nuevo a la gente si efectivamente quiere retirarse de la Unión Europea o si quiere quedarse. Adicionalmente a eso, pues tenemos datos económicos en Estados Unidos y finalmente, pues va a ser como una revisión a nivel local de lo que va a ser el día de hoy, o mejor, perdón, el día de mañana, la reunión del Banco de la República. Entonces, pues arrancamos en Estados Unidos porque tenemos actualización en cuanto a el hecho de que en este momento China es el único país que Estados Unidos se encuentra mirando, o entre comillas, grabando con nuevos aranceles y con nuevas imposiciones de comercio, que precisamente por eso es que pues están en disputa comercial. Sin embargo, las noticias con las que amanecemos el día de hoy es que hace unos meses Donald Trump se había reunido con representantes de la Unión Europea, de la Comisión Europea, para tratar temas iguales a los que estaba tratando con China, pero pues con particularidades que tienen que ver con Europa. A China se le pedían unas cosas y a Europa se le pedían otras cosas. En su momento se firmaron o se acordaron ciertos puntos o ciertas pautas con la Unión Europea y el tema quedó ahí. La noticia con la que nos levantamos el día de hoy y que tiene que ver pues con estos dos temas es que con China siguen las cosas tal cual. China lo que está haciendo es empezando a restringir, por ejemplo, sus compras de goodwill, que son esas compras adicionales de soya que había venido realizando y de diferentes productos, pero principalmente de soya. Digamos que sin que se diera un acuerdo firmado ni nada, eran simplemente aumentos de compras de productos estadounidenses, como de buena fe y para mostrar que efectivamente pues tienen o tenían intenciones de seguir negociando y negociar en buenos términos. Sin embargo, pues ya conocemos el desenlace. En este momento China paró esas compras de goodwill, fuera de eso está utilizando, a mí no me gusta usar el término arma, pero digamos un arma o una herramienta mejor, bastante buena en esta guerra comercial, y es que China es el productor del 90% de la oferta mundial de tierras raras. Esas tierras raras ya las habíamos hablado, ya habíamos comentado de que se utilizan en fabricación de armamento, de tecnología, de autopartes, de componentes electrónicos. Entonces, en la medida en que China controla el 90% de la oferta de estas tierras raras, que son materia fundamental y principal para todo toda esta gama de productos y de tecnología, pues entonces las tensiones comerciales han venido, digamos, recrudeciéndose. Eso por el lado chino. Por el lado europeo, hoy tuvimos la noticia de que muy posiblemente sea Europa la que siga y se comiencen a revisar esos preacuerdos que se habían, valga la redundancia, acordados previamente, y que muy posiblemente o muy probablemente en los próximos meses empecemos a ver movimientos, no voy a hablar de retaliaciones, pero sí movimientos que comiencen a mover de nuevo ese tema, pero ahora con Europa, es decir, el intercambio de bienes y servicios, pero con Europa. Entonces, pues, digamos que debemos estar muy pendientes de lo que van a hacer ese tipo de noticias y todo lo que tenga que ver con ellas. Adicionalmente a eso, pues tenemos hoy, o tuvimos ya,
publicación del dato del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. Para el primer trimestre del año, esta es la segunda, el segundo dato, es decir, la primera revisión de ese dato que ya habíamos revisado hace unos días. El dato sale en 3.1%, en línea con las expectativas y por encima de lo que había sido el dato previo, que también fue revisado. El dato previo, es decir, el del cuarto trimestre, queda en 2.2% y el primer trimestre, queda en 3.1%, en línea con las expectativas, digamos que muy cerca a lo que había sido el dato anterior, y comportándose de manera positiva. ¿Esto en qué influye? Pues en que la Reserva Federal, efectivamente, en la medida en que esto siga sucediendo y en que la inflación se comporte de cierta manera como ellos esperan, pues que se quede quieta. Y digamos que esas perspectivas de sostenimiento de tasas que se actualizaron hace unos meses con la publicación de las minutas, pues se sostengan, es decir, que esa expectativa o esa perspectiva promedio para todo el 2019 de 2.4 se mantenga, es decir, que no hayan subidas ni modificaciones adicionales a la tasa durante lo que queda del año. Pues es importante porque ya hemos visto el comportamiento de la divisa estadounidense y cómo en la medida en que se actualizan esos temas, es decir, las disputas comerciales, pues mueven completamente el mundo y sobre todo los mercados de divisas. Y pues para la muestra, el peso colombiano ha estado absolutamente volátil y moviéndose casi que pues, por headlines o por titulares. A nivel europeo, pues tenemos publicación de los resultados. Esto se publicó hace unos 2 o 3 días, pero pues, como no habíamos tenido llamada, hasta ahorita lo podemos revisar. Pero entonces se publicaron los resultados de lo que fueron las elecciones parlamentarias en Europa, y entonces aquí vamos a tratar las del Reino Unido porque son, pues, por la coyuntura actual, digamos, las más importantes a revisar o las de mayor relevancia. Y pues pasó algo no curioso, pero sí que le empieza a uno a dar luces sobre lo que podría llegar a ser el Brexit en octubre, pues porque ellos tienen plazo solamente hasta el 31 de octubre. Entonces, el partido del Brexit, así se llama, fundado por Nigel Farage, este partido fue fundado a principios de año, obtuvo el 31,6% de los votos. Los liberales demócratas, que son proeuropeos, es decir, quedarse en la Unión Europea, quedaron en segundo lugar con un 20,3%. El Partido Laborista, que es el de Jeremy Corbyn, que es precisamente el que ha estado abogando por un nuevo referendo, obtuvo el 14,1%, los verdes un 12,1%. A resaltar, los conservadores, que son el partido de la primera ministra en este momento, Theresa May, consiguieron solo un 9,1%, y es el peor resultado para ese partido en elecciones nacionales casi en 200 años. Entonces, cuando uno empieza a computar estos resultados con los proeuropeos, con los laboristas, con los verdes, con los conservadores y con los pro-Brexit, se da uno cuenta que las cargas estarían, entre comillas, equilibradas. Cuando uno suma la participación del Partido Laborista, de los conservadores y de los verdes, obtiene casi un 45% de los escaños, o entre un 40 y un 45%, dependiendo pues de las opiniones personales de cada uno de los parlamentarios. Pero si uno los quisiera agrupar, entonces sí podría estar muy cercano a esa cifra del 45%. Luego tenemos a los pro-Brexit con un 31,6% en el partido de Farage, y si se le suman los otros, también tendríamos unas cargas equilibradas que podrían estar rondando el 40-45%, pues porque los de Theresa May tienen un 9%, más este 36%, pues uno podría hablar de que efectivamente un 45% estaría a favor de irse del Brexit. Ahora, lo importante de acá es que para nadie es un secreto que los que dominan los escaños pues terminan teniendo un poco más de influencia. Y este señor Nigel Farage, que es el líder del partido pro-Brexit, pues
ya anunció y digamos que con las perspectivas de que Boris Johnson tome o suceda a Theresa May en el cargo de primer ministro, los temores y las expectativas de que se dé un Brexit duro, es decir, sin acuerdo, pues se han ido aumentando. Eso por el lado europeo. Y ya finalmente a nivel local, mañana tenemos reunión del Banco de la República, no esperamos movimientos, de hecho, en el calendario de reuniones, haciendo una revisión del calendario de reuniones del Banco de la República, digamos, mirando en las reuniones en las que se espera que haya decisión, que son 8, y mirando las otras 4 que en las que se espera que no haya una decisión o una toma de decisión de movimiento de tasas de interés, pues el día de hoy no está adentro de esas 8 en las que se tomaría una decisión. Básicamente la reunión del día de mañana. En la reunión del día de mañana se va a hacer una junta común y corriente, pero por calendario y por expectativas no debería haber ningún movimiento, es decir, que nos quedemos en 4.25%. La siguiente reunión en la que podrían darse movimiento de tasas es en junio, y la siguiente, la de julio, también es reunión en la que explícitamente se coloca o se pone que se van a tomar decisiones de política monetaria. Piensa dejarla quieta, subirla o bajarla, pero en esta de mayo no existen esas expectativas. Entonces, pues nada, 4.25%, y de lo que vamos a estar muy pendientes es del discurso y digamos de la discusión que ellos tengan macroeconómica, que nos den luces acerca de lo que están viendo, porque ya están saliendo noticias de que el 3.2% que esperaban de crecimiento lo han ido corrigiendo y que inclusive podría estar por debajo del 3%. Esos son los temas de los que uno debería estar pendiente apenas se termine la reunión, en la medida pues en la que han venido sucediendo y se han venido dando los datos económicos. Bueno, en temas de mercados, pues tenemos el WTI y el Brent mixtos. El primero sube 0.48%, muy cerca de los $59. El segundo cae un 0.49%, cerca de los $69 con 11 centavos. Este tema del petróleo ha venido estando influenciado por, primero, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y temores de demanda, y segundo, por el resultado, o lo que será el resultado de la reunión de los países OPEP y sus aliados en junio próximo, es decir, el próximo mes, a finales 21-22, si mi memoria no me falla. Entonces, en la medida en que pues las tensiones se alivian y en que las expectativas de que se mantengan los recortes siguen altas, pues ha venido recuperando un poco de esa caída que había mostrado a finales de la semana pasada, a inicios de esta. Los futuros del Dow Jones, el S&P y el Nasdaq, 0.19% arriba, S&P 0.32% y el Nasdaq 0.30% arriba, los tres comportándose positivamente, también reaccionando a lo que fueron los datos de Producto Interno Bruto en línea con las expectativas. El FTSE 100 subiendo un 0.61%, digamos que lo mismo, muy a la expectativa de lo que será la nueva conformación política pues en el Reino Unido. El Bovespa a nivel regional, flat, 0.04%, y digamos que moviéndose cautelosamente o reaccionando mejor a lo que son las noticias internacionales. Por su parte, tenemos el euro en 1.1131. Digamos que esos son los niveles en los que se ha mantenido, y precisamente por ese sostenimiento del valor del euro es que no hemos visto apreciaciones mayores, por ejemplo, en la divisa colombiana. Digamos que la divisa colombiana sigue estando en el canal alcista del que hemos venido hablando hace una semana y media. Hemos tenido movimientos muy fluidos, la volatilidad ha estado muy alta. Cuando uno revisa, por ejemplo, las bandas Bollinger de FDS están absolutamente abiertas. Sin embargo, pues hemos tenido comportamientos que se han, digamos, acotado o que se han estado moviendo sobre los niveles que habíamos hablado. Entonces, tenemos una zona de fluidez importante desde el 303-305 hasta el 350. Del 350 tenemos una zona de fluidez importante hasta el 378-380. Y del 380 tenemos una zona de fluidez importante hasta el 400.
Y si llegase a romper ese 400, tendríamos una zona de fluidez bastante amplia hasta los 3.441. El movimiento de ayer fue una confirmación de ese comportamiento que se ha venido dando. Tuvimos un amplio movimiento que inclusive llegó a estar por encima de los 3.380. Sin embargo, el petróleo empieza a recuperar todo el movimiento de caída con el que comenzó la jornada y tenemos un retroceso hasta niveles cercanos al 3.350, cerrando en 3.352. Sin embargo, el promedio fue 3.375, lo que va a dejar la TRM vigente para el día de hoy como la más alta desde febrero del 2016, como dato curioso. Y para terminar, bueno, les deseamos entonces un gran día y un muy feliz jueves para todos.